Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol, a esta noche preciosa. Tengo un libro aquí magnífico, escrito por Federico Lara Peinado, su versión sobre Sumeria, el mejor traductor actual de esta lengua perdida. Federico Lara Peinado, conjuntamente con Samuel Noah Kramer, son los mejores traductores de sumerio que hay hoy en día. Y este libro es muy importante, mitos sumerios y acadios. Y vamos a echar un vistazo en esta noche preciosa y espero que muchas más. Comenzamos, chicos. A ver, hijos del sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. Y también saludamos a nuestra hermana la luna, que hoy está preciosa. Esta noche viajamos en el tiempo, a Sumeria y Acadia. Conoceremos los mitos y las leyendas de Sumeria y cómo su floreciente civilización no desapareció, sino que se mezcló. Tanto los sumerios como los acadios admitieron la existencia de muchísimas divinidades de carácter celestial. Ellos lo tenían muy claro, esos eran infernales. En Sumeria nació la primera triada cósmica, constituida por An, dios del cielo, Anu en acadio, Enlil, dios del viento, y Enki, dios de la tierra, o más exactamente, dios del fundamento. La segunda triada que nació en Sumeria es de carácter astral y está formada por Zu-En, el dios luna, Ut o Utu, el dios sol, e Inanna, personificación de los dos aspectos de la vida diaria, la lucha y la procreación. Por lo que respecta al pueblo sumerio, ellos creían que los Anunnaki crearon la tierra del agua, de un principio acuoso, haciendo alusión a la diosa Nammu, el océano primordial. Se dice que nació por emanaciones sucesivas del cielo y la tierra, que en un principio estaban unidos por una montaña cósmica, hasta que fueron separados por Enlil. Tras ello se procedió a un reparto. An se hizo cargo del cielo, Enlil de la tierra. Después, otra serie de dioses dieron origen a la luz del día, a la vida vegetal y a la vida animal, y finalmente a los seres humanos, a partir del barro, del abismo del Apsu, y por obra de Nammu, Enki y Ninmah. En todo esto hay evidentemente una teología desordenada y muy mezclada, y por este motivo es muy difícil de aislar, fundamentalmente porque faltan muchos trozos de esas tablillas y son historias rotas. Falta un principio, falta una mitad y falta un final, pero a partir de los textos y de las escrituras y de los libros líticos de piedra se ha podido elaborar una cronología más o menos exacta del propio panteón sumerio, de su sentir religioso y de lo que ellos creían que eran estos seres, los Anunnaki. Tras la llegada de estos seres venidos del cielo, ellos trajeron la civilización, el conocimiento y también sus demonios. Tras estos dioses, también llegaron los demonios del Apsu. Este era el último eslabón de todos, el mundo subterráneo, o el más allá, situado fuera de las fronteras de la Tierra. Este es un tema muy extenso, tiene casi 90 apéndices y vamos a enumerar algunos de los principales mitos sumerios que tenemos esta noche aquí. Por ejemplo, entre ellos podemos citar los famosos mitos de Enlil y Ninlil en torno al nacimiento del dios Luna. También tenemos a Enki y Ninhursag, donde se describen las bondades del paraíso sumerio.
Enki y Ninmah, con el problema de la creación del hombre. Como nudo argumental de la historia, entrelaza con el mito de Elahar y Ashaan, que a modo de disputa plantean la supremacía de las tierras y del sol. También tenemos el diluvio sumerio, que ha tenido muchísima repercusión en los tiempos venideros de todas las culturas, y el castigo de Enlil, que decidió castigar a la humanidad con el diluvio. Uno de los mitos más famosos, el poema de Gilgamesh, del que solo hay 16 frases que se sepa. Otras historias muy importantes también, Gilgamesh y Agga de Kish, donde se narra el asedio de Uruk, la primera ciudad, Gilgamesh y el país de la vida. Este capítulo en esta tablilla está centrado en la necesidad que el hombre tenía de hacer que su nombre obtuviese una memoria inmortal. Al no poder alcanzar la vida eterna, él ansiaba el reconocimiento. Otra tablilla muy bien explicada tenemos la muerte de Humbaba, con la narración del final trágico del mítico guardián del bosque de los cedros, Gilgamesh y Enkidu, y su descenso a los infiernos, al Apsu. Aquí nos describe la triste situación del más allá y la muerte de Gilgamesh. Aquí se narra la muerte del héroe y su posterior presentación ante los dioses del mundo inferior. Un día dedicaremos un vídeo solo al poema de Gilgamesh y Enkidu y el bosque de los cedros. El panteón de dioses sumerios es increíblemente enorme. También hay dioses secundarios de notable importancia, ya profundizaremos en ellos otro día, y cómo no, los 7 sabios, el contacto humano y divino, de estos 7 sabios que se acercaban a las poblaciones, incluso saliendo del agua como Oannes, para dar conocimiento. Estos personajes no comían, no bebían ni dormían. Se acercaban a las ciudades, salían del mar a la costa a dar su conocimiento, y al llegar la noche volvían otra vez al agua o volvían otra vez a los carros de fuego. Esta narración de los 7 sabios está escrita en una tablilla. Es corta pero soberbia y habla sobre la existencia de 7 personajes, unos creadores de civilizaciones. Estos eran los encargados de enseñar las técnicas y artes de la civilización a la humanidad. Eran los maestros. Otro apartado de notable importancia dentro de los mitos sumerios y acadios es el formado por las narraciones del más allá, o los mitos de ultratumba. Aquí se concibe el reino de los infiernos como un lugar sombrío, pero real, al cual deben acceder todos los humanos. Dentro de los mitos del más allá podemos encontrar el de la muerte de Dumuzi, con el relato del trágico fin de dicho dios, capturado por los demonios de Gaia, y su otra variante, Inanna y Virulu, donde Dumuzi es vilmente asesinado. El descenso de Inanna a los infiernos quizás sea la más conocida. Los mitos y las leyendas escritas en piedra. La historia sumeria y acadia está llena de contenidos de difícil ubicación, como por ejemplo el titulado La destrucción de Kur, que nos pinta la lucha contra un dragón terrible que asoló una ciudad, o el matrimonio de Martu en torno al dios de los Martu, el dios de los semitas del oeste de Mesopotamia. Como he dicho antes, Sumeria, Babilonia, Acadia y todo Oriente es un tema muy extenso,
y su panteón de dioses es enorme. Las tablillas sumerias guardan episodios de la historia increíbles, como por ejemplo la creación del hombre, los dioses Lamga, la teogonía babilónica de Dumnu, el poema de Gilgamesh, el mito de Atrahasis, Nergal y Ereshkigal, donde se narra el matrimonio de ambas divinidades, el mito del descenso de Ishtar a los infiernos, la visión del mundo inferior. Y así podemos continuar con el mito de Adapa, el mito de Etana, el poema de Saltu, el nacimiento de Marduk, el mito de Enlil y el dragón Labbu, bestia que atormentaba a los dioses, y a los 7 malignos de Utukku, los responsables de los eclipses y las calamidades de los hombres. A la vista de lo extenso que es este tema, podemos concluir que los mitos sumerios y acadios son los registros históricos de los más antiguos que hay en el mundo, conjuntamente con los mayas y con los aztecas. Y no tenemos que olvidar que se encontraron unas piedras en Rumanía con protosumerio lineal. Proto significa antes, anterior. Por lo tanto, hay zonas en el mundo que ya se escribía en sumerio antes que en Sumeria. Es incuestionable, tanto por las universidades como por los más críticos, hijos del sol. Y para terminar, vamos a comentar la tablilla, exactamente la sexta, donde explica la creación del hombre. Como siempre, me disculparéis por las erratas gramaticales y las patadas que le pego al diccionario. Empezamos, chicos. La sexta tablilla, así fue clasificada, o el canto del poema babilónico de la creación, Enuma Elis. Este poema se inicia con el mito de la creación del hombre. Este acto fue pensado por Marduk, pero ejecutado materialmente por Ea, Enki. Este mito, recogido en el segundo milenio antes de Cristo, obedece al planteamiento anterior de que los sumerios son mucho más antiguos de lo que se cree. La tablilla dice así: cuando Marduk escuchó la palabra de los dioses, su corazón palpitó, le empujó a concebir obras artísticas, y abriendo su boca se dirigió a Ea para comunicarle el plan que había concebido en su corazón. Él dijo: voy a amasar sangre y formar huesos, voy a establecer un salvaje, cuyo nombre será hombre, voy a crear el ser humano, el hombre que se encargue del culto a los dioses. Yo transformaré diestramente los caminos de los dioses, aunque reverenciados por igual, se dividirán en 2 grupos. Ea le respondió estas palabras: que uno de sus hermanos sea entregado, él solo perecerá, para que la humanidad pueda ser creada, que los grandes dioses se reúnan en la asamblea, que el culpable sea entregado, para que los otros puedan subsistir. Bueno, amigos, como hemos escuchado, lo que aquí tenemos es una asamblea de dioses que se reúnen para crear un ser vivo, para crear una raza, y ellos estarían por encima nuestro. Éramos una raza subyugada a ellos. Cuando se refiere a uno perecerá, podemos suponer que sería un individuo para experimentar. Y ya sabemos por otros textos que hubo varios intentos de crear al ser humano, pero esto lo veremos más adelante. Bueno, amigos,
Espero que os haya gustado este pequeño vídeo, esta intrusión al mundo de Sumeria, porque haremos más. Es un tema muy extenso y me gustaría estudiarlo con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy fuerte, un puño y una garra. Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. ¿Qué tal estáis, chicos? Un puño. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a profundizar en este libro, Mitos Sumerios y Acadios. Es un libro increíble. Dentro está el conocimiento del pueblo sumerio, entremezclado con los acadios, porque el pueblo sumerio no pereció del todo, simplemente se expandió entremezclándose con otras culturas de Oriente. Y en el capítulo de hoy va a ser muy interesante. Vamos a estudiar la creación del hombre, párrafo por párrafo, tablilla por tablilla. ¿Vale, chicos? ¿Estáis listos? Vamos a empezar con el viaje a Sumeria. A ver, hijos del sol, yo os saludo. Viajamos a Sumeria, a la creación del hombre. El ser humano lleva vagando por la Tierra muchísimos miles de años y solo en unos puntos claves del planeta se ha logrado localizar la raíz, y según los sumerios, acadios y hititas, los Anunnaki crearon al hombre. Después que el cielo fue separado de la tierra, que ambos estaban unidos, después de que las divinidades originarias habían aparecido, las reglas del cielo y la tierra estaban establecidas. An, Enlil, Utu y Enki, y los grandes dioses Anunnakis, abrieron una nueva etapa en la tierra. Hablaron entre ellos, y las tablillas citan estos textos. Después de que los dioses unieran cielo y tierra, después de que corrigieran los diques y canales del Tigris y el Éufrates, Enlil formuló una pregunta: ¿qué queréis crear ahora? Los grandes dioses que estaban allí y los Anunnaki iban a decidir el principio y el final de una especie. Los dos grupos, los dioses y los Anunnaki, respondieron a Enlil: Enuzuma de Duranki, queremos matar a los dioses Langa para que su sangre permita aparecer a la humanidad, para que su trabajo sea el trabajo de los dioses, para que ellos mantengan para siempre la zanja limítrofe entre el hombre y el dios, que coloquen sus manos enlazadas, que cojan con sus brazos las cestas, que los templos de los grandes dioses sean apropiados santuarios. Y aquí hacemos un paréntesis. Palabra ilegible. Sigue una laguna de 3 líneas. Continuamos. Que los humanos propaguen la inundación por el país, que festejen convenientemente las fiestas de los dioses, que rocíen agua fría, que planten cereales,
Ullegarra, Annegarra, tú les llamarás, para que los humanos festejen convenientemente las fiestas de cada dios, lo harán de día y de noche durante todo el año. Para ello, Enlil fundó las primeras reglas proyectadas de culto hacia los Anunnaki por An, Enlil, Enki y Ninmah, los grandes dioses. En el lugar en que ellos crearon a la humanidad, ciertamente Nishaba fue instituida como señora, la señora del secreto. El sabio debe mostrárselo, los sabios deben comunicar, el pueblo tiene que crecer. Documento antiguo de la mano de Kindin-Sin, el escriba joven del hijo de Sutu, el primer escriba del rey. Hijos del Sol, me perdonaréis, pero la lectura y el estudio de estas tablillas con las traducciones correctas literales son muy complicadas. Así que os pido un poco de paciencia. Gracias. En la siguiente tablilla hay un vacío de 4 líneas, muchas palabras ilegibles. Y continuamos así. En el contexto de crear los templos, en el contexto de un ritual acádico, ritual de los sacerdotes Kalu, se recoge de modo resumido un mito cosmológico sobre la obra creadora de Anu y Ea, composición que debía ser recitada por el sacerdote encargado de la ceremonia religiosa. Y en esta tablilla se describe esa ceremonia, una ceremonia milenaria. Muy atentos, hijos del Sol. El sacerdote sale de su morada, revestido de un color oro y azul puro. Colocará en su mano derecha un brazalete de estaño y tomará un hacha de plomo en la otra. A continuación cogerá el primer ladrillo de fundición para el templo. Pronunciará una lamentación sobre el templo y la tierra escarbados. Hará un ritual. Mientras esté colocando el ladrillo sobre el quemaperfumes, el sacerdote Kalu hará vertidos de aromas, al tiempo que se esparcirá sobre el ladrillo miel, manteca, leche y cerveza, así como vino y aceite dulce. Después el sacerdote recitará ante el ladrillo y ante los dioses las palabras sagradas. Cuando Anu creó el cielo, cuando Anu creó la tierra, cuando Nudimut creó el Apsu, su morada estaba asentada. Ea tomó el Apsu con un puñado de arcilla y creó a Kuya para la restauración de los templos. Creó el cañaveral y creó a Ninsimuj y Arazu para ser los ejecutores de esta obra, de este templo erguido a los dioses en construcción. Creó los montes y los mares para suministrar a todos sus necesidades. Lo sé que a veces es complicado entender estos textos. Vamos a intentar desglosar la tablilla que acabamos de leer. Cuando se refieren a una morada, se trata específicamente de un templo, que por su localización y por su estado es muy importante, y esto requiere un ritual con una piedra. A esta piedra se le llama piedra angular o vórtice. Es el lugar central elegido por los dioses para la primera piedra. El sacerdote encargado de apaciguar la ira y el beneplácito de los dioses es también el encargado de realizar este ritual, acompañado de un tambor llamado Lilisu. Durante esta ceremonia de la construcción de este templo o pirámide se requería animales, rezos, cultos y ceremonias, siempre con el agua omnipresente. Estos ritos, estas ceremonias, al carecer de un título específico, se las denominaba con las primeras palabras de su texto. Este texto es conocido como Enuma Anu Ibbu Shame. Ahora en la siguiente tablilla nos encontramos un vacío de 2 líneas.
y múltiples palabras ilegibles. Vamos a ello. El árbol de Eridu. En un largo y complicado sortilegio sumerio de tipo médico se recoge alusión a un mito de un árbol con propiedades excepcionales, crecido en Eridu. Eridu, ciudad al suroeste de Ur, la primera ciudad, hoy el actual Tel Aviv. La arqueología ha confirmado que esta es la ciudad más antigua de Sumer. Eridu juega en general un gran papel en las fórmulas mágicas mesopotámicas, debido al templo de Ea, el mago de los dioses, Mamash y Lani, el titular de la sabiduría. Palabra ilegible, hay un vacío de una línea. Un pequeño paréntesis, hijos del sol, ¿os habéis dado cuenta que este es el primer paralelismo o la primera nota que hace mención al árbol de la vida? Estaba en Eridu, según los sumerios. Enki dijo así: en Eridu ha crecido un Kish-Kakanu. Kish-Kakanu, la traducción, árbol de extraordinarias virtudes terapéuticas, utilizado en las ceremonias y operaciones de carácter mágico. De hecho, se ignora de qué árbol preciso corresponde este nombre. Los textos hablan del Kishkanu, de diferentes colores, negros, blancos, rojos y azules. No hay ningún árbol actualmente que tenga estas propiedades o este aspecto. Continuamos. Palabra ilegible, dos vacíos. La tablilla continúa así: Enki dijo: el Kishkanu y su esplendor es el de lapislázuli. Traducción: lapislázuli, piedra de oro de azul intenso, muy usada en el Antiguo y Próximo Oriente, como piedra semipreciosa. Este árbol debe ponerse en relación con el árbol de los dioses del poema de Gilgamesh, asimismo con el Génesis, con los Proverbios 3, 18 y 22 del Apocalipsis. Vemos una similitud brutal con la Biblia aquí. Ya sabemos de dónde ha sacado la Biblia esas historias. La tablilla continúa así: Eridu es el lugar de paseo de Ea, en la opulencia de Eridu, en su morada sobre la tierra. Su residencia es un lugar de reposo para Bau. Bau, en sumerio, traducción: madre de Ea, fue la diosa de la fertilidad de los campos, de los animales y de los hombres. Palabra ilegible. Continuamos. Lapislázuli es la morada cuya sombra se extiende como la de un bosque y en la cual nadie penetra, sin el permiso de Shamash y Dumuzi. Traducción sumerio: Shamash, dios sol, hijo de Sin. Fue considerado también el dios de la justicia y de la sabiduría, junto con Sin e Istar. Formó parte de una tríada astral babilónica. Entre los sumerios fue conocido con el nombre de Utu. Dumuzi. Traducción en sumerio: Dumuzi, descrito en el primer periodo antiguo como Dumuzi Apsu, hijo legítimo del Apsu. Fue una divinidad sujeta a diferentes mitos y leyendas. Los más antiguos textos de Sumer y Akkad no dan suficientes datos para establecer la naturaleza de este dios. Luego sería un dios típico de la fertilidad agrícola. Aquí hay un vacío de dos líneas, palabra ilegible, y la tablilla finaliza así: allí se encuentra Shamash y Dumuzi, entre la desembocadura de los dos ríos, refiriéndose al Éufrates y al Tigris. Allí viven Caegal y Siturgal. Ellos han sumergido el árbol de Eridu y han recitado el sortilegio del océano para protegerlo, y sobre la cabeza del paciente lo han colocado. Atención a estas palabras. Según esta tablilla, sobre el árbol de Eridu
El Quiscaanu se encuentra bajo el agua. El árbol de la vida sería una planta acuática. Alucinante, hijos del sol. Y ahora conocemos a Caegal y Siturgal. Caegal, de hecho, se trata de un genio divino del agua, cuyo nombre es simbólico de palabra de superabundancia. Es el hermano de las aguas. Y Siturgal equivale, la traducción correcta es cuyo ojo es joven. Es otro genio divino encargado de las aguas y de proteger el árbol de Eridu. Con otros dos genios más. Tienen que recitar el sortilegio del océano o el encantamiento del abismo, también se lo conoce por este nombre. El estado de la tablilla impide conocer el nombre del tercer genio, palabra ilegible. Continuamos. Una vez extraída del agua, el rito consistía en sumergir al humano o al dios con las ramas de este árbol Quiscaanu en su cabeza y sumergirlos en agua corriente, en un río o en una cascada. En la tablilla sale reflejada la palabra Ishku-nu, del verbo shukanu. Significa poner o colocar en. Bueno, debemos indicar que los árboles sagrados aparecen en todas las culturas del antiguo mundo, pero hay muy pocas referencias que den detalles sobre dónde se encontraba, y era bajo el agua. Según esta tablilla, este árbol milenario se encontraba en algún lugar del Golfo Pérsico. La tablilla continúa así: dos vacíos de líneas, palabra ilegible. La creación del hombre, la sexta tablilla, o canto del poema babilónico de la creación, Enuma Elis. Este poema se inicia con el mito de la creación del hombre, acto pensado por Marduk. Atención, pensado por Marduk, pero ejecutado materialmente por Ea. Este mito es recogido en el segundo milenio antes de Cristo y obedece al planteamiento de ideas anteriores de que el sustrato de la vida religioso sumerio y acadio salió de un árbol y del agua. La sexta tablilla dice así: cuando Marduk escuchó la palabra de los dioses, su corazón le empujó a concebir una obra artística. Se dirigió a Ea y dijo así: voy a amasar sangre y a formar huesos, voy a establecer un salvaje cuyo nombre sea hombre, voy a crear el ser humano, el hombre que se encargue del culto a los dioses, para que puedan estar a gusto. Yo transformaré diestramente los caminos de los dioses. Ea le respondió así: que uno de sus hermanos Langa sea entregado, él solo perecerá, para que la humanidad pueda ser creada. Que los grandes dioses y los Anunnaki, aquí hacen diferencia, se reúnan en la asamblea. Palabra ilegible, y el resto de la tablilla continúa así: es dedicada a la división de los dioses en dos grandes grupos, a la edificación de un santuario para Marduk y al establecimiento de las relaciones entre los dioses y los recién nacidos hombres. Hijos del Sol, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de comprensión. Este vídeo es muy complejo. Estoy intentando deciros palabra por palabra, como está en las tablillas, sin alteraciones y sin sesgar nada. Gracias a Federico Lara Peinado podemos tener una idea de lo que escribieron los sumerios, sin alteraciones, palabra por palabra, aunque suene raro y aunque suene sesgado. Esto es lo que ponen las tablillas, cito textual. Ahora vamos a explicar un par de cosas. Marduk, dios nacional babilónico, hijo de Ea y de Damkina, tuvo por esposa a Zarpanit y por hijo al dios Nabú.
casa del agua, nombre acadio, del dios sumerio Enki. Fue la tercera divinidad de la Tríada Suprema, dios de las aguas, de la sabiduría y patrono de las artes mágicas. Aparece en este mito como creador del hombre, pero en realidad fue Marduk. Él salvó a la humanidad del diluvio. El término anudar sangre o sangre y huesos viene del verbo kasarú, que significa anudar o ligar, juntar. Según la creencia mesopotámica, la sangre fue siempre figurada como la red de las venas y las arterias. De ahí la expresión anudar sangre. Y la palabra lulú. Esta palabra es despectiva. Esta palabra significa estúpido, tonto. Sirvió para definir al hombre primigenio, bárbaro y salvaje. Efectivamente, según el concepto de Mesopotamia, los hombres eran frente a los dioses seres infinitamente estúpidos e ignorantes. Este término finalizó por equivaler al genérico hombre, en el original Amelú o Lulú. Esto es textual, sin alteraciones y sin sesgar nada. La creación del Namlu o Lulú tuvo la finalidad asegurar el culto y con ello una plácida existencia de los dioses en los templos, quienes eran adorados como verdaderos dioses de la tierra. Al no ocuparse los dioses de sus propias tareas, los humanos tomaron las riendas de los cultos y los sacrificios. Marduk lo cambió todo. En su corazón, él tuvo la idea de crear al hombre, pero luego el panteón divino fue dividido por él mismo, por Marduk, en dos grupos. En un lado los Anunnakis, seguidores de Tiamat, y en el otro lado los Igigi, seguidores de Marduk. En conjunto, los dioses que acompañaban a Anu en el cielo estaban separados y repartidos por la tierra y los infiernos. Como dioses de ultratumba, llegaron a ser los jueces de los difuntos. Hijos del Sol, gracias si habéis aguantado el vídeo hasta el final. Sé que es muy complejo el estudio literal de las traducciones de las tablillas sumerias. Son así, palabra por palabra, espacios vacíos y palabras ilegibles. Y desde luego no se parece nada a lo que hemos estado escuchando sobre los Anunnakis durante años. Esto es lo que ponen las tablillas, no hay más. Los mitos sumerios han llegado hasta nuestros días gracias a la labor de los Dubsar, que eran humanos escribas de los dioses. Y atención, como los dioses eran tan longevos, los Dubsar vivían entregados ellos y sus familias a escribir los designios de los dioses. Cuando fallecía el padre, el hijo tomaba su puesto, y así consecuentemente, líneas de familias acompañando a la longevidad de un dios. Alucinante, hijos del Sol. Guerreros, espero que os haya gustado este viaje al pasado y la lectura textual de 3 tablillas: el árbol de Eridu, los dioses Blanga y la creación del hombre. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos profundizando en los mitos y leyendas sumerias y acadias, porque las tablillas son muy importantes, sobre todo conocer la historia real, sin adornarlas, sin sesgar nada. Simplemente lo que pone en la tablilla lo reflejaré en los vídeos. Disculpadme como siempre las erratas gramaticales, pero es una lectura muy compleja y es muy complicado. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado. Ya sé que sois amantes del misterio, del pasado y del futuro, así que chicos, aquí estamos en primera fila.
Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a seguir con la narración de este maravilloso libro de Federico Lara Peinado, Mitos y leyendas sumerias y acadias. Ok, chicos, ya sabéis que estamos profundizando en la historia escrita que hay de esos tiempos. Así que empezamos. Un cuervo. Empezamos, chicos. Adiós. Hola amigos, hoy vamos a profundizar en el poema de Gilgamesh, Enkidu y los infiernos. Este poema sumerio, perteneciente al ciclo épico de Gilgamesh, es conocido por diferentes duplicados y fragmentos alrededor del mundo. Nos relata algunos aspectos sobre la creación del mundo, un combate de Enki contra un monstruo infernal y la fabricación de unos instrumentos musicales, los cuales son el enlace para conectar la acción del poema con el mundo inferior, con los infiernos, en modo de canción, en modo de narración. Las tablillas sumerias pertenecientes al poema de Gilgamesh es complicado de leer. Como siempre, me disculparéis por las erratas gramaticales, pero las traducciones de este libro son literales, y lo que no se puede traducir, hay un paréntesis y pone palabra ilegible. Por lo tanto, os pido un poco de paciencia, amigos, porque estamos leyendo textos muy antiguos y quizá la forma del relato del texto no es como la que nosotros esperamos, porque es tipo prosa o tipo poema, pero yo os invito a que me acompañéis en esta lectura. Empezamos, chicos. Gilgamesh, Enkidu y los infiernos. En los días de antaño, en los lejanos días de antaño, cuando los días de antaño toda cosa perfecta había sido creada, cuando el plan había sido probado en los templos del país, cuando el cielo se había separado de la tierra, cuando el nombre de la humanidad había sido fijado, cuando Enlil se había llevado a la tierra, cuando Ereshkigal se había llevado a la tierra como su presa a los infiernos, cuando el Padre se había hecho una vela para marchar a los infiernos. Contra el rey lanzaban pequeñas lanzadas, contra Enki venían las lanzadas grandes y pequeñas piedras arrojadas de las manos de los grandes dioses. Palabra ilegible. La tablilla continúa así. La quilla de la nave de Enki. Aplastaron el encuentro bélico como un huracán furioso. El agua devoró la proa de la barca, la devoró como un lobo. Enki, dios de las aguas, y su navío fueron derribados como una presa bajo un león. Palabra ilegible. Se pierden dos líneas. Continúa así. Érase una vez un árbol, Uluppu, un árbol que había sido plantado en la orilla del Éufrates, había sido regado por el Éufrates de por vida, la cual traía en sus aguas la violencia de los países bélicos y la violencia del viento del sur. El Éufrates, temiendo por la vida que cuidaba, decidió transportar lejos sobre sus olas a este árbol, a Uluppu, entregándoselo a una mujer, vagando de un lado a otro para salvar este tesoro. Esta mujer era Inanna. Inanna cuidó del árbol con sus manos, lo hizo estar derecho sobre su base. Palabra ilegible. Perdemos dos líneas. Continuamos. Cuando este árbol llegara a ser un árbol sagrado, un árbol trono, Inanna habría cumplido su destino. Palabra ilegible. Este árbol crecía, pero su tronco no producía follaje, porque sus raíces pertenecían a la serpiente, que no conoce hechizo ninguno. En su interior, la joven Lilith había construido su casa,
En el interior de este majestuoso árbol, la joven Lilith siempre risueña, siempre alegre, y la joven Inanna cómo lloraba ahora. A cada despuntar del día, ante cada clarear del horizonte, cuando Utu salía de su campo principesco, Inanna y Lilith paseaban de la mano junto al árbol. Cuando la abundancia hubo saciado el país, cuando An se hubo llevado el cielo y cuando Enki se hubo llevado las aguas, cuando el Esquiral se hubo llevado la tierra al infierno, el Padre de todos decidió la hora bélica. Bueno, amigos, aquí hemos tenido suerte. Frente a nosotros tenemos 236 palabras extraídas de una tablilla completamente entera. No falta ni una línea. Lo que vamos a hacer es leerla e intentar comprenderla. Como veis, la lectura y la comprensión de las tablillas sumerias supera mucho de lo que hemos visto. Aquí están las palabras exactas que fueron talladas o escritas en tablillas de arcilla hace milenios. Vamos con la única tablilla sobre el poema de Gilgamesh entera. Cuando la estrella vespertina había desaparecido y él había indicado los lugares donde Puku había estado, porteaba el Puku delante suyo y lo llevaba a su casa, en los lugares que se habían indicado. Prisioneros, muertos y viudas, a causa del llanto de las jóvenes esposas. Puku y Miku cayeron en el gran abismo. Puku introdujo su mano, pero no los pudo alcanzar. Miku introdujo su pierna, pero no los pudo alcanzar. Se sentó ante la gran puerta de Gafnir, el ojo de los infiernos. Gilgamesh lloró, su cara se volvió pálida. Oh Puku mío, oh Miku mío, mi Puku de fuerza irresistible, de ritmo incontenible. Si al menos mi Puku estuviese en la casa del carpintero, si lo tuviera la madre del carpintero, como la madre que le ha dado vida para salvarlo. Mi Puku, ¿quién lo volverá a traer a los infiernos? Mi Miku, ¿quién me lo volverá a traer de los infiernos? Enkidu se sentó y pensó, Señor mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tu corazón está tan afligido? Yo te traeré tu Puku de los infiernos. Entraré al mismísimo ojo de los infiernos. Gilgamesh dijo a Enkidu, si tú quieres descender ahora a los infiernos, te voy a dar un consejo. Atiende mi palabra, te ofrezco mis advertencias. Primero, Enkidu, no te pongas ropas limpias, para que los maceros no te salten encima como a un enemigo. Segundo, no te untes con aceite dulce de frasco, para que a su olor no se te agolpen a tu alrededor. Tercera, no utilices el boomerang en los infiernos, para que los golpeados con él no te rodeen hostiles. Cuarta, no lleves ningún bastón en la mano, para que las sombras no revoloten a tu alrededor. Quinta, no te ligues sandalias a tus pies, no levantes grito en los infiernos, y no beses a la esposa que amas si la encuentras allí. No azotes a la esposa que odias, no beses al hijito que amas, no azotes al hijo que odias, para que los gritos de los infiernos no te sobrecojan. El grito para que aquella que duerme, la que duerme, para la madre de Nizazu, la que duerme, cuyo puro cuerpo no cubre ningún vestido, cuyos puros senos no envuelven ningún tejido. Enkidu atendió y descendió así, descendió a los infiernos. No escuchó las advertencias de su señor, se puso ropas limpias, y los maceros le saltaron encima como un enemigo. Se untó con aceite dulce de frasco, y al percibir su olor, se agolparon las almas a su alrededor, recordando los perfumes en vida. Enkidu utilizó el boomerang, y los golpeados con él le rodearon hostiles, no podían morir. Enkidu llevó un bastón, y las sombras revolotearon a su alrededor. Enkidu se ligó sandalias en los pies y levantó gritos en los infiernos.
Incluso besó a la esposa que amaba, azotó a la esposa que odiaba y besó al hijo que amaba. Los gritos de los infiernos lo sobrecogieron, y el grito para aquella que duerme, la que duerme, para la madre de Nizazu, cuyo puro cuerpo no cubre ningún vestido, cuyo puros senos no envuelven ningún tejido, Enkidu no fue capaz de salir de los infiernos. Enkidu, al desatender las advertencias, no pudo salir de los infiernos. No cayó en el campo de batalla, no cayó en la enfermedad y no cayó en el destino. Fueron los infiernos quienes le retuvieron. Entonces Gilgamesh se trasladó a Nippur, se presentó completamente solo a Enlil, grande en su trono, y lloró: Padre Enlil, Nipuku cayó en los infiernos, Mimiku cayó en el Gafnir. Mandé a Enkidu a recuperarlos, pero los infiernos lo retuvieron prisionero. No fue el destino quien lo retuvo. No fue la enfermedad quien lo inmovilizó, fueron los infiernos que lo retuvieron. El padre Enlil no puso atención a su petición. Por esta razón se marchó a Eridu, se presentó completamente solo en Eridu y volvió a llorar. Mimiku cayó en Gazncir. Mandé a Enkidu a recuperarlos, pero los infiernos lo retuvieron. No fue el destino, no fue la enfermedad, fueron los infiernos. Muy bien, amigos, vamos a ir con la última parte de la tablilla y a continuación la reflexión de esta. Como siempre os pido paciencia, la lectura es complicada y la comprensión también. Continuamos. An, padre de Enki, se interesó por el caso y dijo al héroe, a Utu, el valeroso, al hijo de nacido de Ningal: vamos, abre la puerta de los infiernos, haz salir de los infiernos al espíritu de Enkidu. Él abrió la puerta de los infiernos e hizo salir el espíritu de Enkidu de los infiernos. Luego se abrazaron y besaron, y suspirando se intercambiaron pareceres. Dime qué has visto en los infiernos. Te lo diré, amigo mío, te lo diré. El poema termina con un intercambio de pareceres entre los dos amigos, Gilgamesh y Enkidu, referentes al tratamiento que reciben los muertos en el más allá. Lamentablemente, la mutilación de los últimos versos no permite una traducción completa. Pero vamos con la reflexión de esta tablilla. Bueno, amigos, esta tablilla ha sido muy interesante. Tenemos nombres como por ejemplo el viento del sur. Se cuenta que era un viento maligno, en realidad un arma que mataba todo lo que tocaba. Han creado 4 grandes vientos para delimitar los espacios superiores y los utilizaba a su placer. La ciudad al sur de Babilonia, Uruk, no lejos de Ur, hoy es la actual Warka, según las antiguas listas reales de dicha ciudad. La primera, en gran parte mística, era ocupada por maestros, la segunda por primicios o aprendices, y la tercera solo era usada para delimitados rituales, digámoslo así. Solamente eran conocidos por los dioses. Tenemos a uno de los personajes principales, Gilgamesh. Fue el 5º rey de la primera dinastía postdiluviana de Uruk, cuyo reinado hay que situarlo hacia el 2750 a.C. Hoy se aboga en pro de su historicidad. Fue real. Luego tenemos al dios sumerio, hijo de Nanar o Nana. Fue considerado dios de la justicia y de la sabiduría. Por estas cualidades, su hermana Inanna le suplica solución a su problema. Utu fue conocido entre los acadios como Shamash. Algo muy interesante de esta tablilla, la referencia de Lilith y Ishtar, representándolas como doncellas sonrientes, agraciadas y nada malévolas como teníamos entendido hasta ahora. Algo muy interesante también es que se hace referencia a la señora de An, también la señora del cielo, su esposa.
Su contenido religioso sería modificado en esa época de Acadia, haciéndola entonces el titular del amor y de la guerra, Ishtar, cuyo nombre aparece en los textos escritos de diferentes maneras, y siempre hablando en tercera persona de ella. Ignoramos muchos de los resultados de los combates que se sucedieron en ese infierno, en diferentes niveles, pero hay que suponer que la victoria de Enki sobre todos ellos personificó la fuerza de este dios, y sobre todo la victoria sobre el monstruo Kur, como sugiere Samuel Noah Kramer. Otro día haremos un capítulo solo del combate de Enki contra Kur. También tenemos referencias sobre Lilith y en lo que después se convertiría en el súcubo. La leyenda hebrea dio este nombre a la primera mujer de Adán, asimismo con el nombre de Lilith, la simbología conocido como un espíritu nocturno enemigo de los partos y de los recién nacidos, una especie de lamia griega o romana. Muchos términos para una misma criatura. Demonios de la antigüedad. Encontramos términos también como Enki embarcó hacia los infiernos, cubriendo montañas y lagos. Bueno, yo no conozco ningún barco que cubra montañas, pero sí objetos voladores no identificados. También dice que bajó a conciencia para rescatar a Ereshkigal, raptada por Kur. Esto lo veremos en el próximo vídeo, amigos. Espero que os haya gustado la historia narrada en las tablillas sumerias referente al capítulo de Gilgamesh, los infiernos y lo que allí sucedió. Hay 3 partes más. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Como siempre, disculpadme por las erratas gramaticales y por las patadas al diccionario. Un abrazo muy grande, un puño y una garra, chicos. Ya sabéis que es súper interesante indagar en los textos antiguos, y más con estas buenas referencias de Samuel Noah Kramer, y Federico Lara Peinado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chicos. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí.
Hoy continuaremos con la historia escrita de los Anunnaki. Hoy hablaremos de Atrahasis. Entre las narraciones alusivas a la creación del hombre y al diluvio, hay un tema de fondo cultural. Este tema es la creación del ser. El mito de Atrahasis nos ha llegado gracias a diferentes poemas o escrituras babilónicas y asirias de distintas épocas. Si bien todas ellas están fragmentadas, algunas son muy específicas. De sus 1250 versos que se tiene recogida de este relato, vamos a comentar las secuencias más importantes en este vídeo, ¿de acuerdo? A pesar de que es una complicada lectura, intentaremos hacerlo lo mejor posible, chicos, ¿vale? Un puño y nos sumergimos en el mito de Atrahasis. Esta tablilla comienza así. La penalidad era mucha. Los grandes Anunnaki querían hacer soportar el trabajo a los 7 Igigi. Anu, su padre, era el rey. Su consejero era el guerrero Enlil y su chambelán era Ninurta. Su alguacil Ennugi. Los dioses habían cogido en sus manos el cubilete. Habían echado a suertes y repartido las partes de trabajo. Anu había subido al cielo. Enlil había recibido la tierra para sus vasallos los humanos y el cerrojo de la fosa del mar. A Enki, el príncipe, después de que Anu hubiera subido al cielo, Enki hubiera bajado al Apsu. A continuación sigue un pasaje mutilado, palabra ilegible. En otro fragmento se alude al gran trabajo que tenían que soportar los dioses al comienzo de los tiempos. La siguiente tablilla continúa así: embarcación en el Apsu. Bajo Ea excavan el río. La vida sale del interior de la tierra. El Éufrates es testigo detrás de ello. Durante 10 años padecieron la fatiga. Durante 20 años padecieron la fatiga. Durante 40 años padecieron la fatiga. La narración queda interrumpida por la mutilación del fragmento. Cuando se reanuda, los dioses hablan quejándose de sus trabajos. Dice así: todas las montañas contaron los años de fatiga. Hasta el gran pantano contaron los años de fatiga. 40, 50, 60 años soportaron el trabajo día y noche. Se quejaban maldiciendo, murmurando. En la excavación, hagamos frente a nuestro maestro, hagamos frente a nuestro chambelán. Puede que él nos alivie de nuestro duro trabajo, refiriéndose a Enlil. El consejero de los dioses, el héroe, dijo así: vayámosle a perturbar en su morada. A Enlil, el consejero de los dioses, el héroe, os llama a su paso. Vayámosle a perturbar en su morada. Y se dirigió con sus vasallos y sus hermanos. Aquí se interrumpe el texto. Continúa en otro fragmento que se alude a la intención de los dioses de sacudirse el yugo del trabajo. La tablilla continúa así: rompamos el yugo. Él abrió su boca y se dirigió a los dioses, sus hermanos, y el chambelán de los tiempos antiguos. Enlil señalará a otro líder. Finalizado este breve pasaje, debido a la rotura del fragmento, podemos averiguar que los dioses reclamaban de sus dirigentes un cambio en la situación. Un cabecilla les instiga a recurrir a la violencia. La tablilla continúa así: al consejero de los dioses, el héroe, venid, vayamos a perturbarle en su morada. A Enlil, el consejero de los dioses. El pasaje queda sesgado y la tablilla continúa así: proclamad la guerra, unamos las hostilidades y la batalla. Los dioses atendieron sus palabras, prendieron fuego a sus azadas, incendiaron los cubos, se unieron unos a otros y se dirigieron a la puerta del santuario del héroe Enlil. La noche estaba en la mitad de su camino.
El templo fue rodeado, pero el dios no lo sabía. La noche estaba en la mitad de su camino. El Ekur fue rodeado, pero el dios no lo sabía. Sin embargo, Calcal lo observó y se sintió perturbado. Cogió el cerrojo y miró afuera. Cacal despertó a Nusku y escucharon el ruido de afuera. Nusku despertó a su señor. Le hizo levantar de su lecho. Mi señor, tu templo está siendo rodeado. La batalla ha venido hasta la puerta. Enlil, tu templo está siendo rodeado. La batalla ha venido hasta tu misma puerta. Enlil miró su morada. Él abrió su boca y dijo al visir Nusku: Nusku, arranca tu puerta, toma tus armas y ponte delante de mí. Nusku arrancó la puerta, tomó sus armas y se puso delante de Enlil. Nusku dijo: mi señor, aquí estoy listo. ¿Por qué hay otros hijos que no te respetan? Palabra ilegible. El texto continúa así. Anu, el rey del cielo, descendió. Enki fue traído también a su presencia. Anu, el rey del cielo, estaba presente. El rey del Apsu, Enki, estaba delante, con los grandes Anunnakis presentes. Enlil se puso de pie. Enlil abrió la boca. Palabra ilegible. El texto continúa así. ¿Es en mi contra lo que se está haciendo? ¿Debo empeñarme en hostilidades? Dijo Anu. ¿Qué vieron mis propios ojos? La batalla ha llegado hasta mi misma puerta. Anu abrió la boca de nuevo y respondió al héroe Enlil: que Nuskurka salga y dé la orden a tus hijos de la batalla. Enlil cerró la boca. Nusku, abre tu puerta, toma tus armas, y en la asamblea de todos los dioses inclínate y levántate. Repite nuestras palabras. Anu, su padre, su consejero, el guerrero Enlil y su chambelán Ninurta, su alguacil Ennugi. Palabra ilegible. La tablilla continúa así. ¿Quién es el provocador? ¿Quién declaró la guerra a los dioses? Nusku se marchó a la asamblea de los dioses. Todos los dioses estaban presentes, dioses mayores y dioses menores, incluso consejeros, el guerrero Enlil y su chambelán Ninurta, su alguacil Ennugi. Ellos me han enviado para decir quién es el instigador de la batalla, quién es el provocador de las hostilidades y del odio a los dioses. Nuestros hijos se rebelan. Nuevamente hay dos líneas de difícil traducción dado a su estado. La frase continúa así: todos y cada uno de nosotros ha puesto de su carne y su hueso para nuestros hijos y ahora se rebelan. Atención a esta frase. Nosotros en la excavación, el excesivo trabajo nos ha agotado. Nuestro trabajo era pesado, mucha la penalidad. Ahora todos y cada uno de nuestros dioses han hablado en favor de la batalla con Enlil, Nusku y Enki. Siguen tres líneas en muy mal estado de conservación y la frase continúa así: su trabajo era duro, mucha su penalidad. Cada día, cada noche, la lamentación era constante. Pudimos oír el ruido de sus lamentos. Tras cuatro líneas en muy mal estado, finaliza este fragmento. Hay una copia asiria que duplica esta información, pero no está en este libro. En la versión babilónica, que también se incluye en otros libros, queda recogido una sola versión de este tema. Y dice así: mientras los Anunnaki estén presentes ante ti, mientras Belet Ili, la diosa del nacimiento, esté presente ante ti, convoca uno a uno y hazlos morir. Anu abrió su boca para hablar, dirigiéndose a Nusku: abre tu puerta, toma tus armas, inclínate en la asamblea de los grandes dioses. Y aquí entramos directamente en la creación del primer Lulu, el primer esclavo. Si nos damos cuenta, los dioses estaban obsesionados con las armas y con la guerra. Eran muy bélicos. Por lo tanto, tenemos que mirar estas historias con otro prisma. Este prisma benevolente de los dioses tiene que quedar aparte. Continuamos con la tablilla. Mientras Bele Ilit, la diosa del nacimiento, está presente, que la diosa del nacimiento cree descendencia.
Oh Gran Madre, crea un Lulú para que pueda soportar el yugo, para que soporte el yugo de la tarea asignada por Enlil, para que el hombre asuma la fatiga de los dioses. Nintu abrió su boca y respondió a los grandes dioses: no es a mí a quien pertenece este quehacer. Esta tarea es asunto de Enki, puesto que él puede purificarlo todo. Que me dé él la arcilla para que yo pueda hacerlo. Enki abrió su boca y dijo a los grandes dioses: en el 1º, 7º y 15º día del mes prepararé como purificación un baño, que un dios sea degollado y que otro de los dioses lo sumerja en el agua para que pueda ser purificado. Con la carne y la sangre del dios que Nintu mezcle la arcilla, a fin de que Dios y hombre puedan ser uno, puedan ser enteramente mezclados de arcilla, y en el tiempo que ha de venir podamos oír el tambor de la llegada, que se haga un espíritu de la carne del Dios, como ser viviente que es, que revele al hombre en esta señal para que esto no se olvide: hombre y Dios son uno. Así respondieron en la asamblea. Los grandes dioses que administran el destino decidieron que así fuera. En el 1º, 7º y 15º día del mes, Ea preparó un baño a Hueila, que era la dadora de personalidad. Atención a esta frase. Creo que este dios entregó su alma. Continuamos. Los dioses lo asesinaron en plena asamblea. Con su carne y su sangre, Nintu mezcló la arcilla y Hueila entregó su personalidad, como refiriéndose al alma. Durante el resto de los tiempos se oyó el tambor. La carne del dios se hizo espíritu como ser viviente. Él se reveló al hombre por esta señal. Después de que se hubo mezclado la arcilla, se llamó a los grandes dioses Anunnaki, los grandes dioses Igigi. Todos los presentes estaban atentos. Los Igigi escupieron sobre la arcilla. Y Mad Belet Ali dijo a los grandes dioses: me ordenasteis una tarea, la he acabado. Habéis degollado a un dios junto con su personalidad para crear un alma. He puesto fin a vuestro pesado trabajo, he impuesto vuestra fatiga al hombre, habéis transferido el llanto a la humanidad, y para vosotros he soltado el yugo, os he hecho libres. Cuando los dioses menores escucharon esto, este discurso, corrieron todos juntos y besaron los pies. Antiguamente solíamos llamarte Maammi, ahora que tu nombre sea Belet Kala Ili, y entraremos todos juntos en la casa del destino, el príncipe Ea y la juiciosa Belet Kala Ili. Una pequeña laguna interrumpe este texto y la tablilla continúa así. Después de que ella hubo terminado su encantamiento, pellizcó 14 pedazos de arcilla, puso 7 a la derecha y otros 7 a la izquierda, colocó un ladrillo reluciente entre ellos y una cuerda a modo de cordón de plata. Esto puede ser el cordón umbilical. Disculpad la interrupción, pero voy aprendiendo con vosotros a medida que leo. Una lágrima interrumpe momentáneamente el texto. Tal laguna puede ser en parte completada por otra fuente asiria que aquí incluimos. La diosa del nacimiento había reunido 7 parejas. 7 pertenecían al mundo masculino, 7 pertenecían al mundo femenino. La diosa del nacimiento, creadora del destino, había realizado su encantamiento. La creadora de vida formuló entonces las normas para la raza humana, en la casa de la mujer, en la casa de la mujer encinta, para que Belet Ili, la juiciosa Mammi, pudiera ser honrada, que la matrona se alegre en la casa de la mujer. Hay una laguna en la tablilla de 3 líneas y continúa así: sus senos, su barba, la mejilla del hombre joven, capilla al aire libre y a la calle, esposa y esposo. Las diosas del renacimiento estaban reunidas y Nintu se sentó, contando los meses hasta el momento fijado. El 10º mes fue convocado, el 10º mes llegó. Palabra ilegible. La tablilla continúa así: con un radiante y regocijado rostro y cubierta de la cabeza a los pies, Ea atendió el parto, ciñó sus lomos mientras pronunciaba la bendición
y procuró un poco de comida y colocó el ladrillo que fue creado por Enlil. Mis manos lo han hecho. Que la matrona se regocije en la casa de Gadistu, donde la mujer preñada dé a luz. Y aquí hay una laguna de 12 líneas y luego hay una línea sesgada. Continúa así: aún no habían pasado 12 siglos cuando la tierra habitada se extendió y las gentes se multiplicaron. La tierra de los hombres bramaba como un toro. El dios se sintió perturbado con su tumulto. Enlil oyó su ruido y dijo a los grandes dioses: el ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado pesado. Con su alboroto estoy privado de sueño. Que haya una plaga y que los haga callar. Sigue la laguna de 3 líneas y ahora es la primera vez que aparece la palabra Atrahasis. Atrahasis, palabra que significa el sumamente sabio. Este epítero se aplicó en otros textos a diferentes personajes y animales. En este mito es la persona designada por Ea, Enki, para salvar del diluvio a los elegidos. Viene a ser una especie de Ziusudra o una Pistum. Ahora Atrahasis informaba a su dios Enki. Él habló con su dios y su dios habló con él. ¿Nos impondrán la enfermedad?, preguntó. ¿Para siempre? Enki abrió su boca y respondió a su siervo: los ancianos, el consejo de la casa, ordenad a los heraldos que lo proclamen. Haced un gran ruido en la tierra, no adoréis a vuestros dioses, no recéis a vuestras diosas, sino buscad la puerta de Namtar. La palabra Namtar es un castigo, es algún modo de castigo, de plaga o de enfermedad. Y amigos, se interrumpe el relato de la primera tablilla que se menciona a Atrahasis. Al final hay una pequeña mención de cómo Atrahasis salva este conflicto con una ofrenda de una especie de hogaza cocida o harina. Esto es lo que se cuenta, quizás no fuera este el objeto entregado, pero bueno, muy al final de este relato Atrahasis salva a los hombres, pero esto se explica en la segunda tablilla, que se narra el azote decretado contra la humanidad. Y este será nuestro siguiente vídeo, las plagas que los dioses vertieron sobre la tierra, porque nuestro ruido, nuestra vida molestaba a los dioses. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre Atrahasis y la primera tablilla que es mencionado este nombre. Ya sé que la lectura es complicada, ruego que me disculpéis, pero aquí estamos aprendiendo todos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale chicos? Un puño y que lo paséis bien. Adiós.